Vamos al texto bíblico para esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante, yo siempre digo que esta mañana estaba diciendo en las dos iglesias donde prediqué, que si no hubiera Biblia, si no hubiera palabra de Dios, no habría predicación. La predicación existe porque existe palabra de Dios. Lo primero que el predicador tiene que hacer cuando llega al púlpito es abrir la palabra de Dios, porque el mensaje brota de la palabra de Dios, porque el predicador nada más es que un expositor de la palabra de Dios. Cuando un predicador viene y habla y allá por la mitad del sermón se acuerda de la Biblia, él no está exponiendo la palabra de Dios, porque el predicador no llega para hablar sus ideas, sus pensamientos. El predicador tiene el deber de decir lo que Dios está diciendo, y lo que Dios dice está escrito en su palabra. Ahora, en un versículo, cada palabra tiene sentido. Tú no puedes pasar por alto las cosas, cada palabra tiene sentido. Entonces, mira, vamos a empezar a analizar esta promesa. Primero, dice así: el que tiene oídos. Esta frase no es de Juan, esa frase es de Jesucristo, porque Jesucristo muchas veces cuando presentaba sus parábolas, antes de presentar la parábola decía: el que tiene oídos para oír. Ahora Juan dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y por qué Juan enfatizan el que tiene oídos para oír? Con toda seguridad, porque hay gente que tiene oídos para cualquier cosa menos para oír. Hay gente que oye y no oye. Hablas y no entienden. Dices una cosa y te entienden todo torcido. O dices una cosa y el otro interpreta mal. ¿Por qué? No tiene oídos para oír, tiene oídos para otra cosa, no para oír. Y aquí Juan lo que va a decir a continuación es algo muy solemne y dice: mira, esto no es para todos, es para el que tiene oídos para oír. Y yo espero que todos esta noche tengamos oídos para oír. Quiere decir, tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñanos a entender, ayúdanos a entender, porque a veces no entendemos las cosas. Dios habla y no entendemos. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Al que venciere. Si tú agarras una concordancia bíblica y buscas en la concordancia bíblica la palabra vencedor, te vas a asustar con la cantidad de palabras que hay en la Biblia refiriéndose al vencedor, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Ahora, querido, si la Biblia repite tantas veces la palabra al que venciere, al que venciere, al que venciere, es por una sola razón: la victoria es cierta. La victoria es segura. La victoria no es una utopía, no es una ilusión, no es una mentira, no es una frase humanista. La victoria es segura en Cristo. Por lo tanto, esta noche no hay nada que tú no puedas vencer si crees en la palabra del Señor Jesucristo. No hay nada que no puedas vencer si tienes oído para oír. Estaré predicando por alguna coincidencia a una persona que está esclavizada
de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito pernicioso que nadie sabe. La esposa no sabe, el esposo no sabe, los hijos no saben, nadie sabe. Solo tú y Dios. Y te sientes mal. Y te sientes perdido. ¿Y cuántas veces has llorado y has clamado a Dios? ¿Y cuántas veces te has preguntado, pastor, ¿será que algún día voy a vencer? Pues yo esta noche, en el nombre de Dios, levanto su palabra para decirte, la victoria es segura. La victoria no es una promesa abstracta, la victoria no es una ilusión, no es una utopía, es contundente. Eres vencedor en Cristo. Esta noche puedes ya salir de aquí cantando victoria. En el cielo los redimidos cantarán por los siglos de los siglos el himno de victoria. ¿Y por qué la victoria es cierta? Porque alguien ya ganó la batalla por ti. Alguien ya derrotó al enemigo por ti. Y te digo una cosa esta noche. El enemigo puede tentarte, puede hacer miles de cosas para atraer tu atención. Te puede hacer fantasías y fantasías queriendo traerte a su terreno. Tú simplemente párate y dile, tú puedes hacer lo que quieras para engañarme, para tentarme, pero quiero que sepas una cosa, tú estás derrotado. En la cruz del Calvario, Dios colocó una estocada final en el corazón del enemigo. Hoy día nosotros luchamos con un enemigo derrotado, un enemigo perdido, un enemigo que ya no tiene por qué ganarnos. Yo estaba predicando una noche así, en una iglesia más o menos así, y una señora ya dio un grito atrás, y toda la gente se volvió para mirarla, porque era un grito con una voz que no era una voz natural. Y de repente las personas se dieron cuenta que estaba poseída por el demonio. Y ella agarró un banco así, enorme, banco de unos 6 metros, con una fuerza descomunal. Allá en Brasil, madera sólida, madera de ley. Ella levantó la manga así con una fuerza descomunal, que no era fuerza de ella, porque ningún ser humano podría levantar una banca de esas. Y desde allá arrojó la banca para mí aquí. Y si yo no me retiro, la banca me golpea y me mata. Miren, la fuerza descomunal, no era ella, era el demonio dentro de ella. Pero lo interesante es que la mujer vino arrastrándose por el suelo así, parecía una serpiente, sus ojos inyectados en sangre, le salía espuma por la boca y venía arrastrándose, y la gente se asustó, pues se levantó. Y yo miraba a todos los lados, ¿dónde están mis diáconos? Mis diáconos estaban corriendo por ahí. Pero la mujer venía así arrastrándose, y hablaba una cosa y decía así: yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. Y sabes, querido, no me gusta ver esas escenas, porque yo creo que nosotros hemos nacido para vivir en compañía del Señor Jesús, no del enemigo. Eso me hace mal, ¿sabes? Yo me siento horrible, no me gusta ver una escena. He presenciado muchas escenas de esas a lo largo de mi ministerio, y cuando vi que esa mujer avanzaba, pues yo cerré los ojos y dije: Dios mío, ahora, en este momento es el momento en que vas a manifestar tu poder. Y finalmente, cuando la mujer llegó aquí, se desmayó. Pero esa noche, al pueblo que estaba medio asustado, yo les dije: hermanos, ¿están viendo esa escena triste? Pues eso es todo lo que el enemigo puede hacer: arrastrarse, amenazar. ¿Qué más te puede hacer? Y yo te digo esta noche, querido, el enemigo no te puede hacer nada. Y si te está amarrando, si te está esclavizando, ten presente que no hay nada en tu vida que no puedas vencer en el nombre del Señor Jesucristo. El otro día alguien me dice: pastor, yo cuando escucho predicar de la tierra nueva, del cielo, me emociono.
pero al mismo tiempo me desespero porque, pastor, cuando contemplo mi vida, yo llego a la conclusión, yo no voy a llegar, pastor. Ay, usted no sabe lo que hay en mi vida. Yo no sé lo que hay en tu vida, pero yo sé que hay un Dios todopoderoso que ha prometido muchas cosas al vencedor. Y si ha prometido cosas al vencedor es porque la victoria no es ilusión, la victoria es cierta. Y esta noche puedes salir de aquí un victorioso si entregas tu corazón a Jesús. Si le dices, Señor, yo soy débil, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, pero yo te abro mi corazón, entra en mí, en la persona de tu espíritu. Quiero que mi cuerpo sea el templo de tu espíritu. Entra en mí. Y lo que yo no puedo hacer, hazlo tú por mí. La fuerza que yo no tengo, dámela tú. Y entonces vas a vivir la experiencia que Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando tú sales por la calle, ya no eres tú el derrotado, aquel pobre hombre, pobre mujer que promete y no cumple. No. Ahora tú ya sales, Cristo vive en ti. Y Cristo no conoce derrota. Cristo es todopoderoso, vencedor de los siglos por los siglos. Ahora tú tienes que reclamar la victoria para ti en Cristo. Pero todo se resume a esa expresión, en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el 2018 y el título de la lección va a ser En Cristo. Es incontable, son incontables los versículos de la Biblia que en Cristo, en Jesús, en Él, en Cristo. Todo el secreto está en Cristo. Mi pregunta es, ¿tú quieres la victoria? Porque tu hogar está destruido por causa de tu carácter y no puedes vencer tu carácter. Y tu carácter está destruyendo a tu esposa, a tus hijos. Y tú quieres cambiar de carácter, pero no puedes porque este carácter está ahí perturbándote la vida. Pues esta noche abre el corazón a Jesús y vas a ver que Jesús va a vivir en ti sus grandes obras de victoria. No hay nada que puedas hacer, que no puedas hacer si le entregas la vida a Jesús. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres la victoria, tú quieres todas las maravillas, pero no entregas tu corazón a Jesús. Pastor, ¿y qué quiere decir entregar mi corazón a Jesús? Pues esta noche, cuando termine el mensaje, yo te voy a decir, ¿quieres abrirle el corazón a Jesús? ¿Quieres que Jesús entre en tu vida? Entonces levántate y ven aquí. Y en ese momento levántate y ven. No te quedes sentado, no te quedes con miedo, no vuelvas a la casa diciendo, ay, que tuve pena de ir adelante, ay, me dio miedo. ¿Miedo de qué? Jesucristo es todo en tu vida. ¿Tienes miedo de entregar el corazón a Jesús? ¿Por qué? Bueno, pero estoy empezando mi sermón recién, porque el texto dice así, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. El árbol de la vida, queridos, estaba en el jardín del Edén. Adán y Eva comían del árbol de la vida y esa era garantía de vida eterna, porque el árbol de la vida, dice en Apocalipsis, vamos a leer ese texto más tarde, es para la sanidad de las naciones, para la vida eterna de los pueblos. Los que comen del árbol de la vida nunca morirán. Después de la entrada del pecado, ustedes saben que Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén. ¿Por qué? La propia Biblia explica. Dice, porque si se quedan, van a comer del árbol de la vida, porque está a la mano de ellos. Y si siguen comiendo el árbol de la vida, no van a morir. Pero ahora son pecadores. Iban a vivir eternamente, pecadores. Tú ya pensaste cómo sería la vida eterna con pecado. Tendrías que estar siempre despidiendo a tus seres queridos, siempre con cáncer, siempre con violencia, con injusticia, porque todo eso es consecuencia del pecado. Lo que nos anima hoy es saber que toda esta miseria del mundo va a acabar.
que Cristo está volviendo y va a colocar un punto final al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a la traición, al sufrimiento, a la desesperación. Jesús va a colocar un punto final en todo. Eso nos anima. Pero si el hombre hubiera tenido acceso después del pecado al árbol de la vida, no moriría y viviría eternamente sufriendo, eternamente vacío, eternamente desesperado. Eso no sería vida. Por eso Dios dijo no, para que no echen mano del árbol de la vida y sigan viviendo, van a salir del jardín del Edén. Porque te digo, después de la salida, después de la entrada del pecado, la muerte se ha transformado en una bendición para el ser humano. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados los que de aquí para adelante mueren en Cristo Jesús. Morir no es problema. Morir en Cristo Jesús no es problema. Ahora, morir sin Cristo Jesús, eso es terrible. Por eso, entrégate a Jesús, acepta a Jesús. El otro día alguien dice: pastor, pero es que yo no fui adelante porque pastor, yo no quiero cambiar de religión. ¿Pero de qué religión te estoy hablando? Yo te estoy hablando de tu vida, yo te estoy hablando de tu hogar, de tu familia, de tus sueños. Y cuando te digo entrégate al Señor Jesucristo, te estoy diciendo entrégate a la vida, no te estoy diciendo cambia de religión. No tengas miedo de entregarte al Señor Jesucristo, de darle tu corazón a Él. Pero ahora vamos a entender algunas cosas más. Mira, para eso vamos a leer Apocalipsis, donde encontramos de nuevo al árbol de la vida en el capítulo 22, cuando ya Jesús ha vuelto a la tierra, o está volviendo, ya después de todo, acabó el pecado y todo. El capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio. Ya estamos en la tierra nueva. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ahora, date cuenta una cosa: el árbol de vida, el árbol de la vida, el que come sus hojas no muere. Pero aquí Juan ve un río de agua de vida. Hay un río de agua de vida, hay un árbol de vida. Vamos a seguir entendiendo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal. Y ese río de agua de vida salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí salía el río de agua de vida. ¿Y qué es lo que alimenta al árbol de la vida? El río del agua de la vida alimenta al árbol de la vida. El árbol de la vida no es árbol de la vida porque sus hojas son mágicas. No tiene ningún poder el árbol en sí. El árbol de la vida recibe vida del río del agua de la vida. Y ese río del agua de la vida viene ¿de dónde? ¿Nace dónde? En el trono de Dios. En otras palabras, la vida no viene del árbol, la vida viene de Dios. La vida viene de Jesucristo. La vida viene del Cordero. Por eso, no te canses de predicar de Jesucristo. No te canses de enaltecer a Jesucristo. Él es la vida eterna. El árbol es un instrumento. El agua es un instrumento. Pero de donde viene la vida es del Cordero. No dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, acepta a Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? En lugar de pensar en Jesucristo, de entregar el corazón a Jesucristo, estamos más preocupados con el árbol de la vida. Cuando el árbol de la vida es un instrumento. Porque el árbol de la vida recibe la vida del agua de la vida. Y el agua de la vida nace del Cordero y de Dios el Padre. Viene del trono de Dios. El origen de todo está en Cristo. Los seres humanos somos muy fáciles de estar preocupados con detalles exteriores. Detalles exteriores, y nos olvidamos de la columna vertebral
del evangelio que es Cristo. El otro día alguien me dice así: pastor, ¿por qué usted no predica el evangelio eterno? Pero querido, la sierva del Señor dice: el evangelio eterno es la justificación por la fe. El evangelio eterno es eterno porque viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, y es el mismo evangelio. Por eso es eterno, no cambia. Se manifestó de manera visible en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. ¿Y para qué? Para devolverle vida. ¿Y cómo se manifestó? Un cordero murió y su sangre se derramó. Ese cordero simbolizaba a Cristo, que un día derramaría su sangre en la cruz del Calvario. Y ese evangelio eterno pasó toda la historia de Israel, porque cuando los israelitas ofrecían un corderito todos los días, esos corderitos simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después Jesucristo en persona, el Cordero de Dios, vino y murió en la cruz. El evangelio eterno tiene como centro de su mensaje y de su predicación a Cristo Jesús. Por eso ese evangelio. Cuando tú te sales de la columna vertebral y te pierdes en los detalles exteriores, estás olvidando lo que es el verdadero evangelio eterno. ¿Qué cosa es evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Es simple. Tú estás perdido. Tú no tienes fuerzas. Tú puedes intentarlo, pero nunca lo vas a lograr. Tú eres hombre, tú eres pecador. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Pero pastor, esa no es una buena noticia. Claro que no. Pero el evangelio no se queda ahí. El evangelio viene y te dice: tú no puedes, pero Dios sí puede. Entonces, tercera noticia: ya que tú no puedes y Dios sí puede, entonces entrégate a Jesús. Ven a Jesús, ríndete a Jesús. Y yo te digo una cosa esta noche, querido: si tu hogar está destruido, si cuando llega la noche tú no puedes dormir, te revuelcas en la cama y te sientes perdido, si tienes problemas con tus hijos porque tus hijos han crecido y se han metido a las drogas, a la delincuencia, y tú no sabes qué hacer como padre, como madre para ayudarlos, si estás sin empleo, estás sin documentos, si estás atollado en deudas y para remate te enfermas y no tienes seguro de salud y los remedios son caros y no tienes dinero y ves a tu hijo sufriendo, enfermo y no sabes cómo ayudarlo, yo tengo una buena noticia: ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Pastor, ¿ahí va a cambiar todo? Tal vez sí, tal vez no, pero con toda seguridad va a cambiar tu corazón. Ya no vas a vivir desesperado pensando se acabó la vida. No, no, la esperanza va a nacer en tu corazón, y con esa esperanza vas a ser capaz de enfrentar las luchas de la vida y vas a vencer. Por eso Apocalipsis dice: al que venciere. Porque vencedores son los que confiaron en Cristo. Vencedores son los que se entregaron a Jesús. Vencedores son los que se rindieron a Jesucristo. El árbol de la vida no es un árbol, es un instrumento. El verdadero árbol de la vida, la verdadera vida, viene de Jesús, del trono de Dios. Y cuando aquí en la promesa del Apocalipsis es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, en realidad la promesa es la siguiente: al que venciere le voy a dar el privilegio de andar conmigo para siempre a mi lado. Por eso Juan en mismo Apocalipsis ve que en el cielo ve al Cordero de Dios y todos los redimidos siguiendo al Cordero. Y dice que lo siguen de día y de noche. ¿Por qué los siguen en el cielo de día y de noche? Porque en la tierra aprendieron a seguirlo de día y de noche.
Si no aprendes a seguirlo en la tierra de día y de noche, ¿cómo lo vas a seguir en el cielo de día y de noche? Pero para seguirlo, primero tienes que rendirte, primero tienes que entregarte, primero tienes que decirle: Señor, yo creo en ti, yo te necesito en mi vida. Señor, enséñame. Ahora viene una pregunta: pero pastor, si Jesús está en el cielo, ¿cómo es que yo me entrego a Él? ¿Cómo es que yo vivo con Él? Porque Él está en el cielo. ¿Tengo que hacerlo solo en mi mente? No en tu mente. La vida cristiana no es vivir cosas en la mente, es experiencia práctica. Pero ¿cómo puedo entonces conocer quién es Jesús? ¿Cómo puedo saber quién es Jesús? ¿Cómo puedo cultivar el compañerismo con Él? Pues el propio Señor Jesucristo, hablando de su palabra, dijo así: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Y para qué comerás de las hojas del árbol de la vida en el cielo? Para tener vida eterna. ¿Y de dónde viene esa vida eterna? No de la hoja, ni del agua, del trono, del propio Cristo. ¿Quieres tener un encuentro con Cristo? Entonces, en esta tierra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Todo es simple en la vida cristiana. Toma la palabra de Dios, estúdiala. Vuelvo a repetir, yo encuentro gente que me dice: sí, pero pastor, es que yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. No tienes que cambiar de religión. La Biblia no es para cambiar de religión. Ah, no, pastor, no. Es para cambiar de vida, cambiar de vida. Y cuando cambias de vida, lógicamente que hay muchas cosas que cambian en tu vida, hasta la religión puede cambiar. Pero tu propósito no es el cambio de religión, es el cambio de vida. Yo encuentro gente desesperada, gente que quiere suicidarse, gente que no sabe qué hacer, gente perdida, gente destruida. Un día encontré en el Brasil una persona que había intentado suicidio. Mira, pobrecito. Pensaba que la vida no tenía sentido, que la vida había acabado para él, que Dios se había olvidado, que nada le daba resultado en la vida. Se arrojó del 7º piso. Era para morir. Y el pobre no muere. Se queda parapléjico para el resto de la vida. Es decir, ahora él desesperado dice: ahora ni matarme más puedo, porque ya no puede moverse. Es decir, ni el intento de morir le resultó, nada le resultaba a él. Y ahora tiene que depender de los otros, no puede moverse. Y en esas circunstancias le llega la palabra de Dios. Y en esas circunstancias acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Un hombre orgulloso, un hombre incrédulo, un hombre que nunca quiso escuchar la palabra de Dios, ahora en el dolor, en la incapacidad, no le resta otro camino sino entregarle el corazón al Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando entregó el corazón a Jesús? ¿Salió andando como un niño? No, continúa parapléjico. Pero ahora su corazón está lleno de esperanza. Y ahora abre la boca para testificar del amor de Jesús. Ahora le dice a los incrédulos: ¿estás esperando llegar al estado en que yo estoy para entregarte a Jesús? Y con su testimonio trae decenas y decenas y decenas de personas para Cristo. Porque encuentra gente con 2 brazos, con 2 piernas, que no quieren vivir, que quieren morir, que están desesperados. Y él le dice así: mira,
tienes brazos, tienes piernas, puedes andar. Yo no puedo andar, pero mira mis ojos, mira las ganas de vivir que tengo, mira lo que Dios hizo en mi vida. Pero tú tienes todo, ¿y por qué te quejas? Te falta Jesús, entrégate a Jesús. Y las personas se entregan a Jesús. Oh querido, yo te digo una cosa, tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios tiene un plan tan bonito para tu vida. El otro día, una chica me dice, no tenía más de 22 años, pastor, no diga eso. No diga que Dios tiene un plan para mi vida. Porque cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un trágico accidente. Entonces mi abuela me crió. Cuando yo tenía 9 años de edad, mi abuela murió y me quedé sola en la vida. Una vecina de mi abuela agarró la casa de mi abuela y en compensación me crió. Pero cuando yo tenía 12 años de edad, una noche, el esposo de esa vecina entró a mi cuarto y me violó. Y tuve que huir. 12 años de edad. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer en la vida? Me violaron otra vez en la calle. Me volvieron a violar. Me violaron un montón de veces. La vida perdió sentido para mí. Hoy día, pastor, míreme, tengo 22 años. Parecía una señora de 50 años. Me dice, míreme, yo soy una mujer que vende su cuerpo por unos centavos en la calle. Usted sabe lo que significa estar con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Hay que tener estómago, pastor. Y para eso aprendí a beber, porque es la única manera de anestesiarme para poder hacer lo que hago. Aprendí a usar drogas. Míreme, pastor, yo tengo 22 años. Esto es lo que resta de mí. Usted viene esta noche y me dice, Dios tiene un plan lindo para tu vida. ¿Qué plan tiene Dios para mí? Querido, yo no sé, sabes que a veces la vida es injusta. No Dios, la vida es injusta. Las circunstancias de este mundo de pecado son injustos. Tal vez tu caso no sea como el caso de esta muchacha, pero la vida te ha golpeado. A veces la vida te ha golpeado tanto que tú dices, ¿por qué tengo que entregarme a Jesús? ¿Qué es lo que hizo por mí? Pero yo te digo una cosa, entrégate a Jesús. Aunque no tengas capacidad de entender lo que ha pasado en tu vida, ve a Jesús. Tráele tu vida como estás. Pastor, es que usted no conoce mi historia. Jesús no me va a recibir. Claro que te va a recibir. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Él te llama, te llama. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él te rehaga. Deja que Él te dé un nuevo día, una nueva página en blanco. Por eso esta noche voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesucristo. Esta invitación es para ti, querido, querida. Yo no sé quién eres, pero que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer el Evangelio. Esta noche has venido aquí aceptando la invitación de un amigo, pero has venido. Pero esta noche has entendido que necesitas de Jesucristo en tu vida. Necesitas rendirte a Él. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas seguir escudriñando las Escrituras, porque de ahí viene la vida eterna. Y quieres decirle, Señor, te entrego mi corazón. ¿Sabes? Si quieres hacer eso, voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante. Aquí adelante, llenes todo este espacio, porque quiero esta noche hacer una oración especial para que Dios, la mano poderosa de Dios, toque tu vida. Esta noche vamos a leer un versículo del capítulo 2, Romanos 2. Ahora déjenme leer
el texto bíblico a partir del versículo 4, 5 y 6. Dice así. Es una pregunta. Sabes que Pablo fue un gran maestro. Pablo estudió a los pies de los grandes maestros judíos, entre ellos Gamaliel. Y como su padre era griego, también Pablo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de grandes profesores griegos. Por eso en los escritos de Pablo se nota mucha influencia de la cultura griega. Es interesante que Pablo vivió en tiempos en que el imperio romano dominaba el mundo, pero el imperio romano dominaba el mundo en el sentido militar, en el sentido del poder, pero la cultura griega tenía una fuerza tan grande que ni la fuerza del imperio romano destruyó la cultura griega. La influencia helenística, la influencia de la cultura griega en Pablo fue una influencia muy grande. Y como todo gran profesor, pues Pablo siempre empieza preguntando, porque la mejor manera de enseñar es preguntar. Y Pablo empieza, durante esta semana vamos a ver, muchos de los textos que vamos a leer empiezan con una pregunta. Miren la pregunta aquí. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Tres palabras claves. Benignidad, paciencia, longanimidad. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este versículo es medio problemático, porque el versículo 4 habla de la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios. Esas tres palabras tienen que ver con el amor, con la misericordia, con el cariño que Dios tiene por sus criaturas. Misericordia es la palabra amor elevada a la infinita potencia. Es el amor del amor, la esencia, lo máximo del amor. Longanimidad tiene que ver con la paciencia, porque el amor de Dios lo lleva a esperarte, te espera. Y Pablo menciona la paciencia, la longanimidad, la benignidad, que el centro de la benignidad, lo que da origen a la benignidad, es el amor, la misericordia de Dios. Pero en los versículos 5, 6 se habla de la ira de Dios. Ahora, como un Dios amoroso, cariñoso, benigno, misericordioso, longánimo, paciente, siente ira. Y hay mucha gente que no logra armonizar estos dos conceptos. Hay gente que piensa que Dios es un Dios airado, hay gente que piensa que Dios es un Dios benigno, porque no pueden creer que el mismo Dios sea un Dios de amor y al mismo tiempo un Dios de ira. Entonces, el tema de esta noche tiene como propósito explicar eso. Primero, vamos a entender lo siguiente. Dios es amor. Juan dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Nosotros los seres humanos no entendemos eso. Voy a hacer una ilustración tonta para que ustedes traten de entender. Esta es una ilustración tonta, pero dicen que las ilustraciones tontas son las que mejor enseñan lecciones. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Ahora viene la pregunta tonta. ¿Y de qué está hecho Dios?
Pues esa es una pregunta tonta, porque Dios no está hecho, Dios es Dios. Pero, ¿y si estuviera hecho, de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de Dios? El amor. Dios estaría hecho de amor. Y eso es lo que Juan dice cuando dice, Dios es amor. Dios es amor. No, no es que Dios tiene amor, porque para nosotros Dios está aquí y su amor está aquí. Son dos conceptos diferentes para nosotros. Pero bíblicamente Dios está aquí y su amor es Él. No existe amor sin Dios. No existe Dios sin amor. Son una sola cosa. Dios es amor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque una de las cosas tristes que el pecado hizo fue desfigurar el carácter de Dios. Entonces hoy día nosotros tenemos miedo de Dios. ¿Qué es lo que el pecado hizo con nosotros? Desfiguró la imagen de Dios. Para muchos Dios es un Dios malo, un Dios iracundo. Dios es un juez que está observando a ver la falta de sus hijos para castigarlos, para llamar a todos a juicio. Dios es un Dios castigador. Dios es un Dios al quien se le acaba la paciencia. Para muchos es ese. Pero ese es un concepto pecaminoso de Dios. Ese es un concepto equivocado de Dios. Porque Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor. Entonces, mira, hay gente que dice así, cuidado, no sigas pecando, mejor arrepiéntete, porque si no te arrepientes, el amor de Dios se va a acabar, el amor de Dios contigo se va a acabar. Querido, no puede haber peor tontería que decir eso. ¿Cómo es que el amor de Dios se va a acabar? El día que el amor de Dios se acaba, ¿qué es lo que se acaba? Se acaba Dios. Dios es eterno. ¿Cómo alguien puede decir que el amor de Dios se va a acabar? Si Dios es amor y Él es eterno, su amor es eterno. El problema es que nosotros vivimos en un mundo donde no existe amor. Lo que llamamos amor, nosotros, es un sentimiento barato, humano. Y no podemos imaginar lo que es el amor de Dios, porque cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos desde la perspectiva de nuestro amor humano, egoísta, mezquino, porque ese es nuestro amor, un amor humano, egoísta. Un hombre dice a la esposa, yo te amo, yo daría mi vida por ti, yo por ti cruzaría el océano Atlántico. Y la señora cree. Y si un día la señora es infiel, ¿qué pasa con ese amor? ¿A dónde se va ese amor? Se acabó el amor. A eso le llamamos amor. Entonces, cuando pensamos en el amor de Dios, proyectamos a Dios, ese es nuestro amor miserable, egoísta, mezquino. El padre dice al hijo, hijo, yo te amo, si te necesitas un ojo, yo me arrancaría un ojo para darte. Y si un día el hijo se porta mal, algo hace terrible que te trae vergüenza, ¿qué haces? Le muestras la puerta de la casa. Olvídate que eres mi hijo. Ese es el amor humano. Entonces, cada vez que tú piensas en el amor de Dios, piensas en el amor, ese amor nuestro, que es un amor humano. Pero el amor de Dios, querido, mira, te digo una cosa, Dios te ama. Dios te ama. No importa quién seas, Dios te ama. No importa cómo estás viviendo en este momento, Dios te ama. No importa lo que hagas, Dios te ama. Si crees en el Evangelio, Dios te ama. Si no crees, te sigue amando. Si aceptas a Dios, te ama. Y si no lo quieres aceptar, te sigue amando. Si te portas bien y andas en los caminos de Dios, Dios te ama. Y si te portas mal y andas en tus propios caminos, Dios te sigue amando. Ese es el amor que no se entiende. El amor de Dios es incomprensible. Por eso hay un poeta que escribió una poesía
le colocaron música y ustedes lo cantan ese himno, que dice así: si cada ser humano fuera un escritor, si cada hoja de árbol fuera un lapicero, si toda el agua del mar fuera tinta, y si todo el cielo fuera un enorme papel, no sería suficiente para escribir lo que es el amor de Dios. Pues nunca vas a entender el amor de Dios, porque en esta vida se ama al bueno, al malo no se lo ama. En esta vida se da la recompensa al que se porta bien, al que se porta mal no se le da recompensa. En esta vida se le da el diploma de honor al que sacó la buena nota, al que sacó pésima nota no. En esta vida la copa de la Champions League se va a llevar el que gana, el que pierde no. Entonces nosotros pensamos así: bueno, pues si yo me porto bien, Dios me ama. Si ando en los caminos de Dios, Dios me ama. Y si me porto mal, pues ya no me ama, ya no merezco, ya no soy digno, ya soy pobre, un pobre miserable, merezco morir, ya Dios no me va a aceptar. Pero ¿quién te colocó eso a ti en la cabeza? ¿Quién te colocó que Dios te deja de amar porque caes, porque pecas, porque erras? Ahora, el otro día, un viejito vino y me dijo así: pastor, eso que usted predica es peligroso. Le digo: ¿pero por qué? Porque si usted dice así: Dios te ama, si eres malo te ama, si eres bueno te ama, si aceptas te ama, si rechazas te ama. Si usted sigue diciendo eso, la gente va a pensar: bueno, pues, si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no estás salvo. Tú no puedes confundir la naturaleza con Ana Teresa. Son dos cosas diferentes. Tú no puedes confundir el amor de Dios con la salvación. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando en este momento de la salvación. No pienses que porque Dios te ama te vas a salvar. Pero ¿cómo no me voy a salvar si Él me ama? Hay mucha gente que se va a perder a pesar de que Dios lo ama. Yo te estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios solo te sirve si te apoderas de Él. Si no te apoderas del amor de Dios, no te sirve para nada. Y te voy a hacer una ilustración. Ustedes saben que el río Amazonas es el río más grande del mundo, ¿no? Desemboca en el Brasil, el país donde yo vivo. Pero el río Amazonas nace en el Perú, el país donde yo nací. El río Amazonas nace como una corriente así de agua finita cayendo de las rocas allá en las alturas de Cusco. Y va yendo, pues se le junta otro riacho más, ya se vuelve un río grande, se le junta otro, un río más grande. Cuando entra al Brasil ya es un río grande. Ahí en el Brasil se le juntan más ríos. Y cuando llega a la frontera ya, a la costa, ya para entrar al océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco. De tal manera que si tú te paras en una orilla, tus ojos no alcanzan a ver la siguiente orilla, de tan grande que es el río. Y no solo grande, sino que es un río fuerte, con una fuerza. Entra al río Amazonas, entra al océano Atlántico, el río, sabes que el río agua dulce, ¿no? Entra con una fuerza así, el agua dulce al mar, que es agua salada, entra con tanta fuerza que aproximadamente por 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce con el agua salada. Abre como un surco, esa fuerza de agua dulce, abre como un surco en el agua salada y no se mezcla con el agua salada. Claro que a los 200 kilómetros ya va perdiendo fuerza hasta que ya se transforma todo en agua salada. Pero el otro día una embarcación naufragó
Y salieron a buscar a los sobrevivientes y encontraron a 16 en un pequeño barquito, muriendo unos 3 días después, labios partidos, quemados por el sol, muriendo de hambre, muriendo de sed. Y cuando el capitán del rescate llegó, los náufragos: agua, por favor, agua, agua. Y el capitán les dice: ¿y por qué no toman agua? Hace rato que ustedes están nadando en el Amazonas, ¿por qué no toman agua? Ahí está, muriendo de sed, rodeado de agua dulce. Pues el amor de Dios es el agua dulce. Y tú estás muriendo de sed, rodeado del amor de Dios. Quiere decir, el amor de Dios no te vale para nada si no tomas el amor de Dios, si no bebes al agua del amor de Dios, si no te apoderas del amor de Dios. Pero Dios te ama. Te ama, te ama, te ama. Pero entonces, ¿cómo me voy a perder? Ahora te voy a explicar algo que te va a resultar un poco difícil de entender. Mira, el pecado, vamos a decir que está aquí. El pecado está aquí. El pecado te atrae, el pecado te seduce. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra seducir? La palabra seducir originalmente quiere decir colocar cera en el piso para que te resbales. Te seduce. El pecado te atrae. El pecado te ofrece muchas cosas. Te ofrece placer. Y te da placer. Solo que el placer del pecado es momentáneo, es pasajero. Después que el placer acaba, solo te resta el peso de la culpa, el peso del vacío, la desesperación, las ganas de llorar, la culpabilidad, la impotencia, la incapacidad de regresar a Jesús. Entonces el pecado te atrae, te atrae, te atrae. Y tú vienes. Quiero decirte una cosa, mira. Nadie se va a salvar porque nunca pecó. Porque si de no pecar dependiera la salvación, nadie se va a salvar. Pablo dice: Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y esta noche yo les diría: yo soy el segundo. Y yo no sé quién es el tercero aquí. Solo Jesucristo podría decir: nadie me redarguye de pecado. Solo Jesús podría decir: nadie puede apuntar un pecado en mí. Pero los seres humanos, David decía: en pecado me concibió mi madre. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Ya nacemos. Y el pecado, como digo, nos atrae. Pero el pecado no te habla de lo que te va a hacer. Una vez que caes en sus garras, ya no puedes salir. Y el pecado es cautivante, en el sentido que te gusta. Y te gusta, y te gusta. Entonces tú te agarras del pecado. Ahí está el peligro de aprender a vivir en el pecado. Y escucha una cosa: Cristo murió por ti, no para salvarte en tu pecado, sino para salvarte del pecado. Jamás hables y menciones la gracia de Cristo para seguir revolcándote en el pecado. La gracia de Cristo no es solo perdonadora, la gracia de Cristo es transformadora. Al mismo tiempo que te perdona, te transforma. Entonces, pero hay gente que comienza a jugar con el pecado y se agarra y se agarra el pecado y llega a habituarse con el pecado de tal manera que ya no quiere soltar el pecado, ya quiere vivir amarrado al pecado. Ahora, cuando Cristo venga, Él viene para colocarle un punto final al pecado. ¿Y sabes por qué? Porque lo que más detesta Dios es el pecado. ¿Y por qué? Lo más asqueroso de esta vida para Dios es el pecado. ¿Por qué?
porque el pecado te hace mal y Dios te ama. Y cualquier cosa que te haga mal, Dios no acepta, porque Él te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama. Y cualquier cosa que te haga mal es una ofensa para Él. Por eso el pecado ofende al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque te ama, quiere verte feliz. Si el pecado te hiciera feliz, Dios no tendría nada contra el pecado. Pero resulta que el pecado no te hace feliz, te destruye, te mata, mata a tu familia, a tus hijos, tus valores, tus principios, te va arruinando, no te deja dormir en paz, te sientes miserable, pecador. Entonces por eso es que Dios no acepta el pecado y por eso ha enviado a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, para solucionar el problema del pecado. Y por eso Jesús va a volver por segunda vez, porque va a colocarle un punto final a la historia del pecado. Y dice el profeta, ya no se levantará el pecado por segunda vez cuando Cristo venga. Pero hay una cosa que necesitas entender: cuando Cristo venga, la ira de Dios, que no es la ira humana, porque así como nosotros no entendemos el amor de Dios porque proyectamos a Él nuestro amor humano, tampoco entendemos la ira de Dios porque proyectamos a Dios nuestra ira humana. Y la ira humana es una ira pecaminosa. ¿Cuál es la ira humana? Estás leyendo y tu hijito corriendo de aquí para allá, haciendo caer las cosas. Y tú le dices, hijo, ya, basta. Y el muchacho sigue corriendo. Y ustedes los españoles dicen, hijo, vale. Y el muchacho sigue corriendo, vale. Y el muchacho sigue corriendo y ¡pam! Hace caer un vaso de cristal precioso. Y ahí sacas la correa, sacas el zapato y pa, pa, pa. Esa es la ira humana, la ira pecaminosa. Y cuando tú piensas en la ira de Dios, tú piensas eso. Le proyectas a Dios ese tipo de ira que en Dios, en un Dios santo, no hay. Pero entonces, ¿a qué la Biblia le llama ira de Dios? La Biblia le llama la ira de Dios al resultado del pecado que el propio hombre cosecha, porque lo que siembras cosechas. Si siembras higos, vas a cosechar higos. Si siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Si siembras obras de mal, pues el mal te va a llegar. El escritor bíblico a eso le llama ira de Dios, pero no es que Dios se airó y te está mandando plagas para que tú sufras. Ese Dios no existe, porque Dios es amor. Existe el dolor, claro. Existe el castigo, claro. Pero no es un castigo que Dios te lo impone. Es un castigo que tú te lo impones a ti mismo cuando escoges el camino de la muerte. Entonces, cuando Cristo venga, Él no viene a destruir al ser humano. Él no viene para aniquilarte. El fuego divino no cae para consumirte a ti, no. El fuego divino cae para consumir al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Va a ser aniquilado por completo. No el ser humano, sino el pecado. Pero pastor, quiere decir que nadie va a morir. Van a morir muchos. Pero usted no dice que la ira de Dios no viene sobre el ser humano, viene sobre el pecado. Claro que sí. Entonces, ¿quiénes van a morir? Los tontos que no quisieron soltar el pecado. Cuando la ira de Dios caiga, esos que estuvieron aquí, pues van a ser consumidos junto con el pecado. Por eso es que Dios dice, hoy es el día de buena nueva. Ven, sal. Porque Cristo está regresando. Ven. Pero hay gente terca que se agarra y no quiere soltar el pecado. Y cuando la ira de Dios caiga, pues sobre el pecado, pues todos los que no quisieron salir van a morir. Por eso la Biblia dice, salid, pueblo mío. Salid, venid. Y la Biblia está llena de esas invitaciones. Ven, yo te amo, yo no quiero que mueras, yo no quiero que te destruyas. Yo tengo un lugar especial para ti. Ven.
Dios te ama, querido, pero el ser humano no entiende ese amor de Dios. ¿Sabes? El otro día yo estaba saliendo, yo encuentro, ¿sabes? Una de las cosas más difíciles de todos mis años de mi ministerio ha sido convencer al ser humano de que Dios le ama. Porque nada le convence al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano relaciona el amor de Dios con su comportamiento y deduce así. Pero ¿cómo me va a amar si estoy haciendo mal? En las alturas de mi país, ahí en el Perú, un hombre viene corriendo y dice: pastor, a mí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un alcohólico. Yo gasto mi dinero con mujeres, con prostitutas, llego a la casa y para que mi esposa no me diga nada, la golpeo a ella, golpeo a mis hijos. Pastor, yo no valgo nada, a mí Dios no me puede amar. Pero yo tengo una buena noticia: Dios te ama, solo que ese amor no te vale de nada, porque para que te valga tienes que tomar el agua dulce, si no te vas a morir en medio del agua dulce. Estaba saliendo de un estadio en el Brasil y un muchacho corre: pastor, a mí sí Dios no me perdonó. ¿Por qué no? Porque si Él me amara, me habría curado. Estoy con SIDA. Pero Dios te ama. Pastor, ¿cómo me va a amar si yo soy un homosexual? Dios te ama. Creo que usted no entendió, pastor. ¿Qué no entendí? Yo soy un homosexual, pastor. Yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿No le da asco eso? Bueno, hijo, a mí me da. Pero yo no te estoy hablando de mi amor. Que mi amor no te va a salvar ni te va a perder. Yo te estoy hablando del amor divino. Y Él no tiene asco de mí. Pues Él contó una parábola. La parábola del hijo pródigo, en que el hijo volvía al padre oliendo a puerco, su ropa salpicada de excremento de puerco, cabello largo, sucio y desgreñado, los piojos cayéndole por el cabello, flaco, desnutrido, porque ni le permitían comer la comida del puerco. Y dijo: volveré a mi padre. Y volvió. ¿Y qué dice la parábola? Que el padre salió corriendo para abrazarlo, y cuando llegó cerca y sintió el mal olor del hijo oliendo a puerco, ahí el padre dijo: ay, no puedo, no, así no, qué asco, báñenlo primero, no puedo abrazarlo. Eso es lo que dice la parábola. No, lo abrazó. Porque, querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. ¿Cómo piensas que Dios va a tener asco de ti? Ven a Jesús. ¿Cómo estás? Entrégale tu vida. Es su amor que te va transformando. Por eso Pablo dice: no sabes que es su benignidad, es su amor el que te lleva al arrepentimiento. Mira, si el amor de Dios no conquista tu corazón para que cambies de vida, pues Dios ya no tiene otro argumento. El único argumento que Dios tiene para cambiar tu vida es su amor. Y si su amor no es capaz de transformarte, pues ya no hay más nada que te pueda transformar. Es por eso que no me voy a cansar de predicar del amor de Dios. Hace muchos años atrás, yo estaba en el Brasil, en un campamento de jóvenes. Y los pastores me habían dicho: pastor, no lleve a aquel muchacho allá. Muchacho de pantalón jeans, lleno de tatuajes, barba, cabello largo, medio rock and rollero, así. Eran los tiempos de la vaselina, ¿no? De John Travolta, pantalones jeans apretados con la boca ancha. Y él estaba ahí. Y los pastores me dijeron: no lo lleve a ese muchacho, porque es un muchacho malcriado. Le va a malograr todo el campamento. Pero yo estaba llegando al Brasil, pensé: ¿cómo no lo voy a llevar? ¿Cómo le voy a negar una oportunidad si yo no lo conozco? Pero los pastores me dijeron: pero nosotros lo conocemos, no lo lleve. Pero yo pensé que debería darle una oportunidad y lo llevé. ¿Para qué?
Lo que los pastores me dijeron no era nada comparado a lo que este muchacho era. Porque este no era de los que cometía una travesura y se escondía, ¿no? Él hacía algo, cometía una indisciplina y mostraba la cara como diciendo, a ver, ¿quién me va a hacer algo? Y nosotros teníamos un reglamento, y el reglamento era el siguiente: cometes una indisciplina, el jefe de la carpa habla contigo. Vuelves a cometer la segunda indisciplina, el preceptor habla contigo. Vuelves a cometer la tercera indisciplina, el director del campamento habla contigo. Y si cometes la cuarta indisciplina, me lo traen a mí, que yo era el jefe de todo. Pero si me lo traía a mí, era solo para decirle, agarra tu mochila, estás fuera del campamento. Pues él cometió la primera indisciplina, se rió del jefe de la carpa. Cometió la segunda, se rió del preceptor. Cometió la tercera, se rió del director. Una noche después de la fogata, y en la noche, era como 10 de la noche, el director viene y me dice, mire pastor, yo sé que usted es todo paciencia, pero este muchacho tiene que irse. Usted tiene que hablar con él y es ya solo para decirle que se vaya, porque él no puede quedar. Dije, mira, son 11 de la noche, 10 de la noche. ¿A dónde lo vamos a mandar a esta hora? Porque el campamento era en el campo, a la orilla de un río, habíamos levantado carpas ahí. Digo, ¿a dónde lo vamos a mandar a esta hora? Pues que amanezca aquí, ya mañana temprano a la luz del día, ya le pido que se vaya, pero ahorita no le vamos a... ¿Cómo lo vamos a soltar en la oscuridad ahí? No hay, en la carretera oscura, no hay carro, no le puede pasar algo. No, dejamos para mañana. Pero este no esperó que el nuevo día naciera. A la 1 de la mañana yo me despierto, una gritería, la gente corriendo de aquí para allá, los muchachos, las chicas, todas desesperadas. Y yo salgo para ver qué sucede. Y pues como en la oscuridad no se veía, nosotros nos alumbrábamos con un motor, pero a las 11 de la noche se apagaba el motor, y hasta prender el motor llevaba tiempo, todo oscuro, no se veían las cuerdas de las carpas, las chicas en la desesperación salían, se tropezaban, las carpas caían, era un desastre. Este muchacho a la 1 de la mañana se fue abriendo todas las carpas, echándole agua helada a las muchachas, y creó un pánico, y ese pánico podría provocar accidentes graves, y él no medía la consecuencia. Y yo salgo para ver, y en el centro un muñeco de trapo enorme siendo quemado, y en el pecho decía Pastor Bullón. Y queridos, yo puedo parecer paciente, pero yo soy un ser humano, ya les dije. Pablo es el primer pecador, yo soy el segundo. Y pues yo también me impacienté, dije, no, ahora sí no se queda ni un minuto, se va ahorita, no me interesa a dónde va, pero sale ahora. ¿Dónde está el muchacho? Está en su carpa. Ahí fui. Y cuando entro a la carpa, él estaba ahí, la mochila al lado. Y me dice, no me digas nada, yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo me voy porque yo quiero. Es decir, el tipo no me daba ni siquiera el gusto de expulsarlo. Él ya se había expulsado solo. Pero en ese momento Dios cambió todo en mi corazón. Dije, yo no vine a expulsarte. ¿Para qué viniste? Vine a decirte que te quedes. Que me quede. Sí, que te quedes. ¿Para qué? ¿Por qué quieres que me quede? Porque yo te amo. ¿Sabes que ese muchacho valentón, malcriado, dispuesto a agredir a cualquiera? Sus ojos comenzaron a brillar en medio de la oscuridad. Comenzó a llorar y me dice, expúlsame, grítame, castígame, dime que no valgo nada, hazme lo que quieras, pero por favor no me digas que me amas. Le digo, ¿por qué no? Porque nadie me ama. Mis padres no me aman, la iglesia no me ama, mis amigos no me aman, en la escuela mis profesores no me aman.
no me vengas tú a decir que me amas. Le digo, sabes, hijo, no es fácil amarte porque tú no te dejas amar. Pero yo te estoy pidiendo una oportunidad, quédate. Pero ¿para qué me voy a quedar? Te voy a arruinar el campamento. No, no vas a arruinar. ¿Sabes por qué? Yo te necesito aquí en el campamento. ¿Pero para qué me necesitas? Te voy a nombrar jefe de disciplina del campamento. ¿A mí? A ti. Tú conoces todo. Vas a ser un buen jefe de disciplina. Se quedó. Terminó el campamento, nunca más lo vi. Pasaron años. Yo estaba en nuestra universidad en San Pablo dando clases para los pastores. A mediodía estaba yendo a almorzar. De repente un muchacho bonito, de camisa blanca, terno o pantalón azul marino, corbata, me alcanzó, me dice, pastor, yo sé que está corriendo al comedor. ¿Usted no se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No. Pastor, yo sé que no se puede acordar, pues eran otros tiempos. Pero una noche en un campamento yo hice un muñeco de trapo con su nombre y lo quemé. ¿Se acuerda de mí? Y claro que yo me acordaba de eso. Y le dije, pero no puede ser tú. Porque el otro era un rock and rollero de jeans, camiseta manga corta, mostrando el tatuaje, cabello largo, barba. Ahora yo tenía un muchacho. Le digo, no puede ser tú, soy yo, pastor. ¿Y qué estás haciendo aquí en la universidad? Es que este año me gradúo de pastor, voy a ser un pastor como usted. Sabes que en ese momento yo temblé, literalmente temblé. Porque en un momento de la vida, yo tuve en mis manos la vida de ese muchacho. Si yo lo botaba esa noche, ¿qué hubiera sido de él? Pero esa noche alguien confió en él. Yo le dije, yo creo en ti. Tú no eres el muchacho malo que pareces que eres. Yo te amo, ayúdame. Quédate. Y él se agarró de eso. Y hoy es un pastor. Por eso es que cuando tú te sientes mal, acabado, perdido, destruido por las tonterías que haces en la vida, Jesús viene y te dice, hijo, yo te amo. ¿Pero cómo puedes amarme? Yo te amo. Pero que no sabes lo que he hecho. ¿Cómo no voy a saber si soy Dios? Y así mismo me amas. Te amo. ¿Y sabes por qué Dios te hace eso? Porque Él sabe que si su amor no es capaz de redimirte, ¿qué más te va a redimir? Su amor es el último argumento que Dios tiene para conquistar tu corazón. Yo te podría contar historias de gente rebelde, gente dura, asesinos, criminales, que se rindieron al amor de Dios y que dijeron, Señor, me entrego, no puedo luchar más con tu amor. Esta noche es tu oportunidad. Yo te voy a hacer una invitación, pero esta invitación no es para los que están bautizados en la iglesia, son miembros, ya se han levantado y han venido. Las personas que anoche se han levantado tampoco necesitan levantarse, porque anoche ya aceptaron a Jesús, se levantaron y vinieron. Pero si anoche no te levantaste, o si has venido por primera vez esta noche, estás estudiando la Biblia, estás conociendo a Jesús, estás conociendo el Evangelio, y esta noche quieres decirle a Jesús, Señor, te entrego mi vida. Yo no sabía que me amabas tanto, Señor, gracias por tu amor.
Si esta noche quieres apoderarte del amor de Dios, si quieres beber del agua dulce, ¿por qué tienes que morir de sed en esta vida si estás nadando en el agua del amor de Dios? Si quieres decirle sí a Jesús esta noche, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque quiero hacer nuevamente una oración especial por ti esta noche. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir esta noche? ¿Quieres rendirte al amor de Dios? Vamos al texto bíblico. Estamos extrayendo nuestros mensajes esta semana del libro de Judas, de la epístola de Judas. Yo quisiera desafiar a los hermanos predicadores, y esta mañana debe haber muchos aquí, predicadores laicos, predicadores, ministros. Yo quiero desafiarlos a predicar la palabra de Dios, a tomar el texto bíblico, a arrodillarse, a tratar de entender, a pedir que el Espíritu ilumine el entendimiento para entender qué es lo que quiere decirle a la iglesia. El predicador no puede llegar al púlpito para predicar lo que él quiere, lo que él piensa. La responsabilidad del predicador es predicar lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y lo que Dios quiere decirle a su iglesia está en la palabra de Dios. Yo siempre digo que si no hubiera Biblia, no habría predicación. La predicación existe porque existe la Biblia. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Y esta mañana o estos días hemos estado analizando textos de la epístola a Judas. Hay algunas características de este libro que no he estado mencionando durante la semana. Por ejemplo, voy a quedarme en el púlpito porque tengo que leer algunas cosas. Primero, si tú abres la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, vas a ver que da la impresión de que Judas le copió a Pedro, o Pedro le copió a Judas. Ahora, Pedro no puede haberle copiado a Judas porque la epístola de Pedro fue escrita antes. Pero tampoco Judas puede haberle copiado a Pedro, porque si no, ¿por qué no le copió toda la epístola? ¿Por qué solo agarró el capítulo 2? Ambos fueron inspirados por Dios. Eso es lo admirable de la inspiración. Y hay otra característica con Judas. Judas menciona 2 libros apócrifos, 2 libros que el canon bíblico no reconoce como inspirados por Dios. Y sin embargo, Judas toma textos de esos libros apócrifos y los registra en el texto inspirado. Y aquí hay otra cosa interesante. Cuando Dios inspira al escritor bíblico, lo inspira con su cultura, con su personalidad. El escritor bíblico entonces escribe el mensaje que le ha sido inspirado, pero puede usar figuras de lenguaje, puede usar cosas que ha leído, que ha oído, que ha visto, y va a registrar todo eso con su personalidad. Si es un hombre enérgico, lo va a registrar de manera enérgica. Si es un hombre más suave, lo va a registrar de manera suave. Por eso la Biblia tiene diferentes características. Judas fue un escritor inspirado. Escribió muchas de las cosas que Pedro escribió en su segunda epístola, capítulo 2. Echó mano también de citaciones de libros apócrifos. Yo no tengo tiempo para explicar todos esos detalles, pero si ustedes leen van a ver. Eso quiere decir que el hecho de que un escritor bíblico o que el hecho de que un profeta que ha sido inspirado por Dios mencione fuentes, otras fuentes, no le quita la inspiración.
Y ahora me estoy refiriendo específicamente al espíritu de profecía. Me estoy refiriendo específicamente a la escritura sagrada que nosotros tenemos. El hecho de que ha registrado en sus escritos cosas que otros escritores han escrito, no le quita ni un poco del hecho de que Dios la ha inspirado. Pablo, en el discurso del Areópago, citó expresiones de poetas seculares de su tiempo y ni por eso dejó de ser inspirado. El problema es que el ser humano, especialmente el ser humano de nuestros días, quiere acomodar todos los consejos inspirados a su manera de vivir, y cuando no encaja, entonces comienza a acusar, a criticar. Y eso es lo que acontece con la sierva del Señor. Mucha gente dice, no, porque la plagió, no, porque la copió, no, porque ella hizo. Pero aquí está una prueba. El hecho de que un escritor inspirado toma fuentes ajenas no quiere decir que él no fue inspirado. Pero ¿por qué ella no registró el libro de donde sacó, la página de donde sacó? Porque en esos tiempos no había lo que hoy se llama derechos autorales. Judas tampoco registró nada. Pablo tampoco registró nada. Pero hoy yo no podría escribir algo que otro ha dicho sin registrar el libro, la página, la fuente, porque las leyes han cambiado, los tiempos han cambiado. Bueno, ese no es mi tema, cierro paréntesis aquí. Lo que quiero decirles es que el hecho de que un escritor inspirado echa mano de otras fuentes no quita en nada su inspiración. Bueno, el texto para esta mañana son los últimos 2 versículos de la epístola de Judas. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Anoche estudiamos que muchos estaban entrando a la iglesia con una teoría. Dios es misericordia, Dios es gracia, Él nos da su gracia nos perdona de todos los pecados. Puedes ir a Dios como estás, que Dios te perdona, Dios te acepta. Y esta es una de las verdades más bellas de la Biblia. Puedes ir a Dios como estás. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, puedes ir a Dios como estás. Pero ¿dónde estaba el error de esos herejes en el primer siglo? Puedes venir a Dios como estás y seguir como estás. Ese era el problema. Pero la Biblia enseña que puedes venir a Dios como estás, pero su gracia te transforma, no te deja como estás. Nadie puede usar la gracia de Jesucristo para continuar viviendo en el pecado. ¿Y por qué no? Porque el pecado te destruye y la salvación no es solamente la recompensa que vas a encontrar en los cielos. La salvación es la transformación de tu vida aquí, en esta tierra. El pecado te destruye, entonces la gracia de Jesucristo te arranca del pecado, te saca del pecado para que vivas una vida plena. Y entonces ayer Judas decía, y cuando alguien viene diciendo que la gracia solo perdona, pero no transforma, cuando alguien usa la gracia como si fuera libertinaje, entonces niega el poder de Dios. Porque si Dios es poderoso para perdonarte, es también poderoso para transformarte. Y ahora él
con ese pensamiento termina su epístola, al decir en el texto que acabo de leer, dice, y aquel, refiriéndose al Señor Jesucristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarte sin caída, para presentarte sin mancha en el día en que Jesús vuelva. Ahora, lo que necesitamos entender es cómo es que Jesús hace esto. ¿Cómo es que Él te guarda sin caída? ¿Cómo es que Él te va a presentar sin mancha cuando Cristo vuelva? Porque hay una figura que mucha gente usa y es una figura equivocada. Cuando se habla de la salvación, hay gente que dice que la salvación es como un elevador, como un ascensor. Tú entras y vas subiendo, el elevador va subiendo y tú te puedes caer 50 veces, 100 veces dentro del elevador, pero sigues subiendo. Eso es peligroso, queridos. Eso no combina con la gracia transformadora de Cristo y no combina con lo que Judas acaba de decir, porque Judas dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando mucha gente lee este texto, se desespera, entra en pánico y dice, ay Dios mío, ¿cómo puedo vivir sin caída en este mundo de pecado, de tanta tentación? Y si todos nosotros revisamos nuestra vida, en algún rincón escondido cargamos algo. ¿Cómo puede Dios mantenernos sin caída? Tal vez este es el tema más interesante que necesitamos aprender. En el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 33 específicamente, pero un poco antes y un poco después, vas a encontrar lo siguiente. El Señor Jesucristo un día estaba yendo camino de Emaús, camino de una ciudad. Y mientras el Señor Jesucristo caminaba, sus discípulos estaban a su lado. Pero los discípulos cargaban en su corazón un pecado del cual no querían separarse. Pero ellos descubrieron una cosa, que al lado del Señor Jesucristo es imposible pecar. Coloca esto en tu cabeza. Al lado del Señor Jesucristo, tomado de la mano del Señor Jesucristo, es imposible pecar. Porque Pablo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Si estás en Cristo, no vas a pecar. Pero ¿cómo peco a pesar de haber aceptado a Jesucristo ya en el pasado? ¿Cómo estoy cayendo siempre? Es porque te estás separando de Jesús. Porque vuelvo a repetir, al lado de Jesucristo no hay lugar para el pecado. Y Judas confirma, dice, Él es poderoso para mantenerte sin caída. El secreto está en la expresión en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el año 2018. Y el título de la devoción matutina es En Cristo. Y estoy comentando todos los textos, todos los versículos de la Biblia que mencionan en Cristo, en Jesús, en su gracia. En Cristo. El secreto es estar en Cristo, porque al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. Entonces un día Jesús y sus discípulos estaban caminando y sus discípulos comenzaron a quedarse para atrás. Y Jesús también comenzó a disminuir los pasos, pero se dio cuenta que cuando Él disminuía los pasos, los discípulos disminuían más. Evidentemente Jesús pensó, estos quieren quedarse para atrás, no quieren mi compañía.
Y entonces él siguió adelante. Cuando llegaron a la casa, Jesús los reunió, Marcos 9:33, y les preguntó: ¿qué discutían ustedes cuando veníamos andando por el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos, en silencio. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos era o sería el mayor. ¿Quién de entre ellos sería el más grande? Ah, queridos, los discípulos tenían un pecado escondido. No era adulterio, no era droga, no era alcoholismo, no era homosexualismo. Los discípulos tenían escondido en su corazón el más terrible de los pecados, el origen de todos los pecados, el primer pecado que surgió en el corazón de Lucifer. Ellos escondían en su corazón el problema del pecado del orgullo. Ellos no eran víctimas de algún pecado simple como adulterio. Ellos eran víctimas del pecado terrible del orgullo. Solo que nosotros los seres humanos medimos las cosas de otra manera. Y les voy a hacer un ejemplo. En una comisión de nombramientos, y ustedes en estos días deben estar en comisión de nombramientos, a veces una iglesia puede verse en la encrucijada porque no hay a quien colocar de anciano y tienen dos nombres, Pedro y Juan, y no saben a cuál de ellos colocar, porque ni Pedro ni Juan son perfectos. Entonces alguien levanta la mano y dice: bueno, yo creo que el más indicado es Juan. Es un poquito orgulloso, pero es el mejor. Y lo nombran. Pero tú jamás vas a ver en una junta de nombramientos alguien decir así: bueno, tenemos solo a Juan y a Pedro. Juan es un poquito homosexual, pero está bien. Eso jamás. Porque para ti homosexualismo es terrible. Adulterio es terrible, asesinato, robo. Para ti eso no tiene perdón. Pero para Jesús, el padre de todos los pecados, la raíz de todos los pecados, es el orgullo. Y los discípulos eran víctimas del orgullo. Por eso digo, el problema de ellos no era simple, era mucho más profundo que el adulterio. Era el problema del orgullo, la raíz de los otros pecados. Y ellos descubrieron una cosa: que al lado de Jesucristo no se puede pecar. En Cristo no hay derrota. En Cristo solo hay victoria. Pero a veces se sentían tan tentados, el pecado del orgullo los seducía, les picaba dentro. Pero ellos descubrieron que al lado de Cristo no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se separaban. Déjalo ir, déjalo ir. Porque al lado de Jesús es imposible pecar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces ellos se separaban de Jesucristo para practicar el pecado. Pero al separarse de Jesucristo, practicasen o no practicasen, ya estaban en situación de pecado. Ya estaban lejos de la justicia. Ya estaban lejos de la salvación. Nosotros nos cuidamos solamente con los actos pecaminosos, pero generalmente no nos cuidamos con la situación pecaminosa, que es la raíz de nuestros actos pecaminosos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué manera Judas promete que aquel poderoso para guardarnos sin pecado? ¿Cómo es que Jesucristo nos guarda sin pecado? Es simple. Necesitas estar en Cristo. Necesitas no separarte de Jesucristo. Necesitas agonizar en Cristo.
Necesitas llorar en Cristo. Cuando las luces de la tentación vienen, en lugar de decir, no voy a pecar, no voy a pecar, ve a Jesucristo y no lo sueltes, porque al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. El problema es que nosotros tenemos algunos secretos, entre comillas, para vencer el pecado, porque ya he escuchado decir que toda tentación dura 3 minutos, que si tú aguantas la tentación 3 minutos ya eres victorioso. Entonces cuando llega la tentación comienzas a contar, a ver, 1, 2, 3, ya, 1 minuto, ya está llegando al clímax de la tentación, 1 minuto y medio, ya, vencí, sí, venciste tú. ¿Y tu justicia qué es? Trapo de inmundicia. Venciste tú, con tu dominio propio, con tu autodisciplina. Eso no es victoria en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en la hora de la tentación, llora y ve a Jesús y dile, Señor, mira, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo no quiero traicionarte. Tú sabes que yo no quiero herirte. Pero en este momento estoy sintiendo que me voy. Por favor, no me sueltes. Por favor, no quiero estar sin ti. Sin ti no hay vida. Sin ti no hay salvación. Sin ti estoy perdido. Ten compasión de mí. No me sueltes. Y claro que Jesús no te va a soltar. Él es poderoso para guardarte sin caída. Y entonces viene lo que Pablo dice. No vivo más yo. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, porque en la hora de la tentación no te has separado de Él, la victoria no es tuya, la victoria es de Cristo, pero al mismo tiempo es tuya. Por eso Pablo no sabe definir ni explicar esto. Dice, no vivo más yo, Cristo vive en mí, pero lo que vivo, ahora, no acaba de decir que no vive, y ahora dice vivo. ¿Vives o no vives? Es que cuando tú vas a Cristo, su voluntad santificada se junta con tu voluntad pecaminosa y se transforma en una voluntad todopoderosa. La victoria es de Cristo, pero es tuya. Es tuya, pero es de Cristo, porque no vives tú, Cristo vive en ti. Pero ahora vamos a dejar de frases románticas. ¿Qué cosa significa Cristo vive en mí? Porque nosotros hablamos, Cristo vive en mí. Andar agarrados de la mano con Jesús. Oh, Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi salvación. Pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? 3 cosas. Orar todos los días. Estudiar la palabra de Dios todos los días. Y buscar a una persona que no conoce a Jesús y traerla para el conocimiento de la palabra. Cuando tú haces esas 3 cosas, estás en Cristo. Cuando tú haces solo 2 o 1 y no te olvidas de la tercera, que es la testificación, llámale trabajo misionero, llámale traer personas para Cristo, llámale como quieras, pero cuando tú te olvidas de eso, tú estar en Cristo es puro romance, pura palabra. Y el Evangelio no es palabra, el Evangelio es acción, acción transformadora. Tienes que aprender a buscar a Dios todos los días. Tienes que aprender a orar, a estudiar la Biblia y a traer a una persona para Cristo. Ahí estás en Cristo, ahí estás de la mano con Jesús. El otro día alguien me dijo, pastor, entonces yo estoy perdido, porque yo no tengo fuerza de voluntad para orar, para estudiar la Biblia. No tengo. Pastor, yo de vez en cuando oro, de vez en cuando estudio la Biblia, y nunca traje a nadie para Cristo. Ahora usted dice que para estar en Cristo tengo que hacer esas 3 cosas. Estoy perdido, pastor, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, querido. ¿No te levantas a las 4 de la mañana para ir a tu trabajo? En una mañana fría de invierno el despertador toca a las 4 de la mañana.
Tú despiertas, miras el reloj, ¿qué es lo que dices? Oh, qué felicidad, me voy a trabajar. No, no es así. Miras el reloj, un frío terrible afuera, todo lo que quieres es quedarte durmiendo, pero te levantas y vas a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque necesitas dinero. ¿Y para qué dinero? Para comer. ¿Y para qué comer? Para vivir. ¿Y vivir cuánto tiempo? 100 años. Y para eso te levantas a las 4 de la mañana. Para vivir 100 años. Y para vivir la vida eterna, no puedes levantarte 10 minutos antes para arrodillarte, clamar a Dios, estudiar la palabra. No me digas que no tienes fuerza de voluntad. El problema es que tu fuerza de voluntad tú la diriges para lo que quieres, para lo que consideras importante. Pero tú tienes fuerza de voluntad. Tú puedes hacerlo. Solo clama a Dios. Pídele a Dios. Señor, ayúdame a separar tiempo contigo. Pasa ese tiempo con Jesucristo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que Dios es poderoso para guardarte sin caída hasta el día de la venida de Cristo. Pero queridos, yo voy a entrar a otro capítulo ahora. Mientras Cristo no venga, eres un ser humano. Y a esta naturaleza pecaminosa nuestra no le gusta pasar tiempo con Dios. A esta nuestra naturaleza lo que le gusta es levantarse y salir corriendo a trabajar. Eso le encanta. Inclusive para los ministros. El ministro tiene mucha cosa para hacer. Y lo que nos gusta es levantarnos de mañana y ya comenzar con la agenda del día. Estar con Cristo, pasar tiempo con Cristo, eso al ser humano no le gusta. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido convertidos, todavía conservamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y a esa naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Esa naturaleza pecaminosa es especialista en disfrazar, en engañar, en aparentar, en mentir. Pero a esa naturaleza no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo tanto, constantemente vivimos cayendo. Y no caemos porque Dios no tenga poder para mantenernos sin caída. Caemos porque nos separamos de Jesús. Y al separarnos de Jesús, pues la consecuencia es caer. ¿Y qué hacer? Pues aquí entra la gracia maravillosa de Cristo. Levántate. Y si me caigo 50 veces, es porque 50 veces te has separado de Jesús. ¿Y qué hago, pastor? Levántate. Y si me caigo 1500 veces, pues 1500 veces te has separado de Jesús. Pero ¿y qué hago ahora? Pues levántate. Si un día llegaremos al cielo, primero, es porque Cristo nos levantó. Es porque cada vez que caímos, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, clamamos a Dios, le suplicamos y Él nos extendió la mano. Te digo una cosa, querido, el Señor Jesús te ama. Nunca pienses que Dios es un profesor malo que está con ganas de desaprobarte o reprobarte. Jesús te ama. Lo que más quiere Jesús es tenerte en el reino de los cielos. Tu lugar está reservado en el reino de los cielos. Tu herencia está reservada. Yo vengo de una familia grande, 9 hijos, padre, madre. Cuando mi padre ya estaba anciano, le hicieron una fiesta de cumpleaños. Yo no estaba, yo estaba en Brasil. Pero mis hermanos me contaron que le hicieron una fiesta como a niño. Le pusieron globos, le hicieron un
pastel y la mesa estaba llena. Mi padre se sentaba en el extremo de la mesa y yo me sentaba a un lado. Ese era mi lugar. Y cuando yo no estaba presente, ese lugar casi siempre estaba vacío. Ese es mi lugar. Y ese día que mi padre estaba con la mesa servida, algunos hijos no estaban, muchos hijos, muchos nietos presentes, mi lugar vacío en la mesa. Y él le dijo a uno, por favor llamen a alguien, coloquen a alguien ahí. Yo no puedo alegrarme viendo ese lugar vacío. Yo quisiera que tú entiendas esta mañana que tu lugar en el cielo está reservado. Y aunque se salven millones y tú te pierdas, tu lugar siempre estará vacío. Porque eres precioso para Dios. Él te ama como eres. El otro día alguien me decía, pastor, usted dice que Dios me ama como soy, pero usted no sabe quién soy. No importa quién seas, con ese carácter horrible que tienes, o esa naturaleza que cargas con tus tendencias, eres lo más precioso que Dios tiene. Esta mañana, en medio de miles de personas, ¿tú crees que Dios está mirando 15,000 personas? No. Él te está mirando a ti como si tú fueras la única persona sentada aquí. Él conoce tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, la historia de tu vida, tus caídas. Él conoce todo. Y aunque a veces golpeado por la vida, tú dices, Señor, ya no, te he prometido tantas veces, he intentado tantas veces, olvídate de mí, ya no. Él te dice, hijo, yo no voy a desistir de ti. Pero Señor, yo no valgo nada. No, hijo, yo no voy a renunciar a ti. Pero es que Señor, no puedo. Pero yo estoy aquí. Tu lugar en la mesa está reservado. Y Él ha prometido que te va a conservar sin caída. Y si por esas cosas de la vida te sueltas de Él, te apartas de Él y caes, pues no tengas miedo de levantarte y continuar la caminata con Cristo, porque si un día nos salvamos, no será porque jamás caímos, sino porque aunque caímos, creímos en la palabra redentora de Jesucristo, nos levantamos y seguimos adelante. Yo estaba en mi oficina en Niterói, Río de Janeiro, hace muchos años, cuando entró una joven bonita, linda, alta, preciosa niña. Se sentó frente a mi escritorio. Me dice, pastor, la primera cosa que quiero que usted sepa es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Pero yo tenía delante de mí una de las mujeres más bellas. Pero él me dice, yo soy hombre. Vivía una vida de pecado. Vendía su cuerpo en las calles de Copacabana para poder sobrevivir. Se había inyectado en el cuerpo tantas cosas, parecía mujer. Y aunque muchas veces se miraba en el espejo y decía, soy bonita, soy feliz, no me falta nada. Cuando llegaba la hora de dormir lloraba y no sabía por qué lloraba. Era el vacío de Dios, era el instinto de Dios, porque aunque tú trates de justificar con argumentos humanistas tu conducta equivocada, no puedes escapar de ti mismo ni de Dios. En las horas silenciosas de la noche, ¿a dónde vas?
¿Dónde te escondes? Te metes debajo de la cama y estás seguro que tu conciencia no te va a golpear ahí. Ese muchacho intentó suicidarse 3 veces. Su madre un día le alcanzó un cassette con un sermón mío. Una de esas noches de pecado que volvió al inmundo hotelucho donde vivía. Se sentía con ganas de morir, se sentía desesperado, se sentía acabado, se sentía destruido. Y aunque las corrientes modernas le decían, no, está bien, es una preferencia tuya, es una opción, tú tienes libertad para hacerlo, pero no podía escaparse de Dios, no podía escaparse del mismo. Nada puede llenar el vacío de tu corazón. Y esa noche en desesperación colocó el cassette y la palabra de Dios llegó a su corazón. Bendita palabra de Dios. Palabra de Dios. En hebreo, dabar. En griego, logos. En el principio era el logos, el dabar. Y el logos estaba con Dios. El dabar. Y el logo era Dios. Querido, la palabra de Dios no es apenas un libro escrito. La palabra de Dios es el propio Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios que vino a buscarte. Dios Todopoderoso que tiene poder para guardarte sin caída. El Logos se hizo carne. Ese Cristo maravilloso, a través de la escritura bíblica, alcanzó su corazón. A la mañana siguiente él llamó a su madre y le dijo, ¿quién es este pastor del cassette? Y ella le dijo, mira hijo, ese hombre vive ahí en Río de Janeiro, te voy a conseguir la dirección. Y consiguió la dirección de la unión donde trabajaba. Y él apareció. Soy hombre, me dijo, no soy mujer. Estoy perdido, me dijo. No hay salida para mí. Yo tenía un librito, El Camino a Cristo. Yo debo haber leído El Camino a Cristo unas 200 veces. Yo tenía mi librito subrayado, se lo di. Y dije, lee este libro, en tus horas de desesperación, lee este libro. En El Camino a Cristo, el Señor Jesús dice que es más fácil, a través de su sierva, dice que es más fácil salvarse que perderse. Perderse es difícil, salvarse no. ¿Sabes lo que dice El Camino a Cristo? ¿Podrá el hombre decir no? ¿Podrá el hombre resistir? ¿Podrá el hombre no querer? Pero si no lo hace, el Señor lo salvará. ¿Sabes lo que está diciendo? Que para perderte necesitas un día parar en la vida, mirar a Dios y decirle, mira Dios, escúchame bien, no quiero salvarme, quiero perderme. Porque si tú no le dices eso, Él te va a salvar. Su gracia es maravillosa, su amor es infinito, te va a alcanzar, su misericordia te va a conquistar. Va a tener que llegar un día en que caigas de rodillas y digas, Señor, no tengo más a dónde esconderme de tu amor, no tengo más a dónde correr de tu gracia. Y el día que te dejes encontrar, ese día tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y ese muchacho clamó a Dios, la historia es larga, no la voy a contar toda. Pero muchos años después, en una iglesia de San Pablo, me encontré con ese muchacho. Ahora era un hombre elegante, vestía terno azul marino. Se acercó de mí y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No.
Pastor, la única vez que hablé con usted, yo estaba vestido de mujer, fue en Niterói, en su oficina. ¿Se acuerda de mí? Y claro que me acordaba de aquella escena. Y lo miré y le dije, mira, no puedes ser tú. No puedes ser tú. Es imposible. 2 lágrimas aparecieron en sus ojos. Me dijo, pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Yo le dije, hijo, no quise decir eso. Lo que quiero decir es que es tan maravilloso lo que veo, lo que me cuentas. Él me dice, sí, Dios me transformó. Y me dijo una cosa interesante. Pastor, si yo le dijera, mi vida es completamente diferente. No es verdad, pastor. Es verdad que mi vida cambió. Pero yo todavía me siento atraído a hombres. No logro sentir atracción por mujeres. Todos los días tengo que arrodillarme y clamar a Dios y suplicar su gracia maravillosa. Y todos estos años me he mantenido victorioso porque mi Dios es poderoso para guardarme sin caída hasta el día de la venida de Cristo. Yo no creo que tu lucha sea como la lucha de ese muchacho. Pero si ese muchacho en la mañana gloriosa de la venida de Cristo dirá presente, ¿por qué tú no? Hoy es el día de buena nueva. No tengas el miedo del futuro. Cuando mires a la salvación, no pienses en ti, en tu conducta, en tus actos. Piensa únicamente en el amor maravilloso de Jesucristo, en su poder transformador. Esta noche te voy a hacer una invitación, esta mañana. Te voy a pedir que, si quieres entregarle el corazón a Jesús, esta invitación es para todos los que están conociendo la palabra, conociendo el Evangelio. Si quieres decirle a Jesús, Señor, te entrego mi vida. Señor, quiero que me mantengas victorioso hasta el día de la venida de Cristo. Señor, vengo a ti como estoy. Quiero conocer más tu palabra. Quiero conocer más el Evangelio. Quiero seguir estudiando la palabra de Dios para conocer los misterios de tu amor. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante. Quiero hacer una oración de victoria sobre ti. ¿Dónde está la primera persona que quisiera levantarse y venir? Ven. Hoy es el día de buena nueva. Levántate.